Chile, damos inicio a la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Señora Secretaria. Presidente, no hay cuenta en esta sesión, pero sí recordar que respecto del proyecto de ley que crea el Registro Nacional, que modifica la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones, con el objeto de limitar ciertos derechos del padre deudor de pensión de alimentos, hay que fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones, presidente, aquí en la Secretaría de la Comisión. Bien, de acuerdo a lo conversado con el Ejecutivo, proponemos que se puedan presentar indicaciones hasta el 1 de abril. ¿Si les parece? A las 12 horas en la Secretaría de la Comisión. Acordado. Bien, pasamos a la tabla. Tenemos dos proyectos, el que modifica la ley 21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación, para incorporar normas sobre enfoque de género en su administración, boletín 15.202-34. Y el otro, dar inicio al estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que establece reglas de igualdad de género para la designación de los representantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo regidos por la Ley General de Pesca y Acuicultura, boletín 15.518-21. Saludamos a, hoy día está Carolina Contreras y Javiera del Ministerio de la Mujer. Está don Vicente Andrade de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Están nuestros asesores, a quienes saludamos también. Y saludamos a la senadora Pascual, la senadora Núñez y al senador Proens, además de saludar a nuestra secretaría. El Ejecutivo iba a presentar indicaciones en los dos proyectos, ¿cierto? Y esas se presentaron. Sí, presidente, ambos proyectos le fueron presentadas indicaciones. Al primero se le presentaron 48 indicaciones y al segundo una indicación. Pero se presentaron indicaciones. Demasiada creatividad. No, es que el ejecutivo va inciso por inciso y yo las fui contando como, ¿entiendes? Como una cada una, sí, por eso son 48 indicaciones. Con la primera, sí. ¿Con lo que tiene 48? Sí, yo creo que sí. Ya. Bien. Para que nos pueda explicar el fondo de las indicaciones y en lo posible si iniciamos votación hoy día. Aquí tenemos el carpeta. Sí. Don Vicente. Presidente, por su intermedio, en primer lugar, excusar al subsecretario. En estos momentos está firmando la entrega ya de un barco de investigación científica en Valdivia, que doctora Valvieri se llama este barco de investigación científica en honor a una profesional de nuestra institución que lleva mucho tiempo y que ha sido una de las primeras doctoras en estas ciencias del mar. En cuanto a las indicaciones respecto del proyecto de ley de caletas e incorporar enfoque de género, una mención general, antes me imagino de pasar, una por una. Sé que son bastantes, pero la gran mayoría tiene que ver con la incorporación de adecuaciones formales. Pasar de organización de pescadores artesanales a organizaciones de pesca artesanal, que es más coherente también con el lenguaje y comprensivo de la realidad, y que también va en coherencia con la propuesta de nueva ley de pesca que utiliza la misma nomenclatura que se está trabajando en la Cámara de Diputados. Entonces, la gran mayoría de estas indicaciones tiene que ver con eso, y me imagino, no creo que exista un debate, digamos, de fondo con cada una de esas. Quizás podemos pasarlas un poco más rápido, esas indicaciones. Hay otras indicaciones que tienen que ver con recoger algunas apreciaciones o aprehensiones que tenían las distintas parlamentarias en las comisiones pasadas, principalmente con los planes de administración o el plan de erradicación de formas de violencia
y cuál era el rol también del Ejecutivo respecto de estos planes. Entonces, no sé si vamos una por una y de las indicaciones, no sé, y las puedo ir explicando. Porque no hay una presentación solo de las indicaciones del Ejecutivo para saber qué recogió y qué no recogió, ¿o no? Nosotros tenemos indicaciones. Queríamos consultarle al Ejecutivo. ¿Tienen documentos ustedes? Fue Tenemos- bastante escueto sí, la... sí, lo que pasa es que además... Porque sí. hay indicaciones que son de forma, eso lo entendemos, pero hay otras que van al fondo. Si pudiera hacer un resumen de lo que Hay- significa hay antes dos- de entrar al detalle particular. Hay una indicación que nosotros trajimos también una presentación para poder explicar bien cuál es el sentido de esta. La gran mayoría, no quiero ser breve, sino que la gran mayoría son cosas, digamos, adecuaciones formales pequeñas. Y hay una sola que sí, digamos, es un poco más sustancial. Entonces, quizá cuando lleguemos a ese punto nos podemos detener en ese artículo, pero como para partir de orden quizás sea más fácil del principio hasta el fin, ¿no? Ya. Me indican que tiene como una presentación de las indicaciones. Ya, entonces, ¿ese la va a proyectar? Presidente, si prefiere partir con esa, partimos con esa, no hay problema. Sí, voy a compartir pantalla. Ahí. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, vamos a presentar, voy a explicar el detalle de la indicación, ¿ya? Que esto es súper importante, bueno, en base a este boletín que busca incorporar normas sobre enfoque de género en su administración de las caletas. A modo de contexto, es importante tener presente el reglamento que existe hoy día que regula la ley 21.027, la ley de caletas, que es el decreto supremo número 98, ya del 2018, en donde en el título 1 y título 3 establece los criterios para la asignación de las caletas, ¿ya? Este reglamento habla sobre los títulos primeros y título tercero de la ley de caletas. A modo recordatorio, el título primero de la ley habla de la destinación y asignación de las caletas artesanales y el título 3 de las disposiciones comunes. Y este es el punto donde toda la comisión quiere resguardar, ¿ya? El título 2 que habla de la ponderación y forma de cálculo para el puntaje asociado a los criterios para la asignación de caletas cuando no existe el acuerdo, porque cuando no existe acuerdo es cuando tenemos que ponderar, ¿ya? Y esto está en el artículo 14 del reglamento donde está la ponderación y los criterios. Entonces vamos a contar qué trae hoy día la ponderación actual cuando se va a determinar la asignación de una caleta, quienes tienen la administración, ¿ya? Porque hay una ponderación para llegar al 100%. La letra A otorga un 40% cuando las organizaciones de pescadores y pescadoras, lo puse textual porque aún no está con enfoque de género, ¿ya? Para resaltar que es necesario hacerlo. Las organizaciones de pescadores y pescadoras artesanales que lo hacen en forma conjunta tienen un 40% dentro del criterio de ponderación, ¿ya? En cuanto a la cantidad, número de miembros que tienen las organizaciones, un 10%. La antigüedad igual o superior a un año, un 10%. La antigüedad de la organización de pescadores y pescadores artesanal legalmente constituida, un 30%, ¿ya? Y los miembros totales inscritos en el registro pesquero artesanal, y esto es súper importante, que tengan declarada su caleta base,
que está en cuestión, una antigüedad de a lo menos un año, también tiene un 10%. Con eso tenemos el 100%. ¿Cuál es la propuesta que se hace con la incorporación de la letra F? Está en la... que la quiero leer. ¿En qué página está la...? Me van a perdonar un segundito, que creo que es muy importante que la leamos. La página 11 del comparado, donde dice: organizaciones de pesca que cuenten con criterios de paridad en sus correspondientes directivas y toma de decisiones y protocolos con enfoque de género, ¿ya? Esta característica de la organización no está contemplada en el escenario actual, ¿ya? Entonces ahora nosotros incorporamos esta característica de la organización en el criterio de ponderación. Entonces, ¿cuál es la modificación que se hace? La organización de pescadores artesanales que hayan presentado de la solicitud de manera conjunta se reduce de un 40 a un 35%, ¿ya? Se mantiene en 10% el número de inscritos en el registro pesquero artesanal, se mantiene en un 10% la antigüedad igual o superior a un año de los afiliados a la organización, se mantiene, y acá también se disminuye la antigüedad de la organización, de un 30 se baja a un 25%. Y el número de miembros total inscritos al registro pesquero artesanal que tengan declarada como caleta base la que está en cuestión, un 10%, y aquí, en la F, la organización de pesca artesanal que cuente con paridad en la composición de sus directorios, un 10%. Entraría dentro de la ponderación para la asignación de la administración, claro. Esa es la propuesta que hace el Ejecutivo, que hacemos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Del Ejecutivo, del Ministerio de la Mujer, ¿va a hacer uso de la palabra? Carolina. Gracias, presidente. Sí, solo señalar que... Hay que apagar el otro micrófono. Perdón. Solo señalar que en conversaciones con Subpesca vimos importante que estas organizaciones de pesca, tal como lo señala la propuesta, cuenten con criterios de paridad, sobre todo en sus correspondientes directivas y toma de decisiones, más que solamente en la integración, que es lo que a este ministerio le importa mucho, que las pescadoras artesanales y actividades conectadas formen parte de la toma de decisiones. Bien. Entonces, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra, si no comenzaríamos la votación. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Solo una pregunta, ¿cómo quedaría en la Cámara de Diputados agregó un inciso final nuevo que en el caso de las pescadoras artesanales y de quienes las constituyan no será aplicable como criterio la ponderación del puntaje establecidos en las letras C y D? ¿Eso se mantendría en el...? Porque no entendí, digamos, con esta indicación que genera una nueva ponderación, ¿cómo queda este texto, digamos? Bien, muchas gracias. Saludamos a la senadora Allende. Comenzamos, el Ejecutivo está exponiendo sobre las indicaciones que presentó y una vez que terminemos la conversación, vamos a iniciar la votación. ¿Quién responde? Efectivamente, ese es el punto de esta explicación. Nosotros reconocemos que el inciso final que viene de la Cámara, entendemos el objetivo que persigue, es decir, como entregar cierta igualdad de condiciones. El problema que nosotros identificamos es que se encuentra mal redactado el inciso, en el sentido de que al no ser aplicables estos dos requisitos, toda organización de pescadores artesanales tendría un puntaje 0, porque no le serían aplicables. Eso es lo que dice el artículo. Dice, en el caso de organizaciones de pescadores artesanales y de quienes la constituyan, no será aplicable como criterio de ponderación el puntaje tanto y tanto. Por tanto,
el problema que nosotros identificamos es que en el momento de la implementación el puntaje necesariamente siempre va a ser menor. Por eso nosotros estamos proponiendo que las letras que se están incorporando por la Cámara, nosotros, por la propuesta que nosotros hacemos, que por vía reglamentaria, es el reglamento el que fija las ponderaciones, podemos hacer un ajuste y podemos entregar mayor ponderación a los criterios que se están incorporando actualmente por la propuesta de la Cámara. Ese es el sentido. Senadora Pascual. Sí, yo lo entiendo y me parece correcto el sentido. Primero, digamos, que efectivamente al eliminar 2 letras te quedas con un 35% menos de la ponderación para obtener el 100. Sin embargo, la nueva propuesta que hace el Ejecutivo de adicionar una nueva letra que pondera un 10%, tampoco le compensa el 35 menos que iba a tener. No sé si me explico. O sea, Sí. porque en estricto rigor, lo que las organizaciones de mujeres de la pesca artesanal nos han planteado es que ellas no siempre pueden, primero, no tienen el registro de actividades conexas, por lo tanto, ¿qué año de antigüedad van a demostrar? Sí, ese es uno Entonces, de los ese es temas el que vimos nudo. en la Entonces, yo sesión. entiendo y comparto plenamente lo que dice el Ejecutivo. Creo que efectivamente no queda bien resuelto la inquietud de las organizaciones con la eliminación de 2 letras y, por lo tanto, el nunca poder acceder a un 100% de ponderación. Van a perder igual todos los proyectos, digamos. Eso es indudable. Pero ¿cómo pudiéramos resolver de mejor manera lo que ellas nos plantearon de fondo, que tiene que ver con que no logran ni siquiera cumplir con la letra C y D, producto de que ellas están un paso más atrás, puesto que la actividad el registro de actividades conexas no está todavía implementado? Entonces, no sé si podemos ver ahí una solución. Eso, presidente. Si no es para esta sesión, para que quede pendiente y lo resolvamos la Claro, siguiente, igual, obviamente. Si no está el registro, en el fondo no debieran poder participar. Y eso, de esa manera, obligamos a que se haga el trabajo de tener el registro de las actividades conexas. Pero eso, No, claro, pero al mismo tiempo, presidente, si me permite, se les margina de este primer trabajo. Entonces, eso es un poco lo que ellas están alegando, de poder estar desde ya, digamos, ¿no? el Ejecutivo. Sí, muchas gracias. A través de su intermedio, presidente, responder a la senadora, justamente atendiendo como ese vacío que queda y comprendiendo que el espíritu es que logremos que la mujer efectivamente tenga participación concreta en los espacios de toma de decisiones para poder resguardar su actividad. Es que, bueno, en la página 7 está la siguiente indicación que hace referencia en la constitución del comité de administración, donde dice: el comité tendrá una composición paritaria. Perdón, sí, página 7. Sí. En la segunda indicación, donde dice del presidente de la República. Tercera columna, perdón. Sí, página 7, tercera columna, segunda indicación. Del presidente de la República, para agregar en el inciso primero, literal E, claro, después del punto aparte, ha pasado a ser seguido, a ser seguido por la siguiente oración: el comité tendrá una composición paritaria. Asimismo, contará con representación de personas que desarrollen actividades conexas. Acá se resguardan 2 cosas con esta indicación. Primero, la composición paritaria, y lo otro, que las actividades conexas formen parte del comité de administración. Aunque no esté el registro. ¿Ya? Porque solamente se indica de personas que contará con representación de personas que desarrollen actividades conexas. Y lo otro y la otra indicación, ya, que bueno, como no la Senadora hemos... Allende. Muy puntual, disculpa. Sí, En primer lugar, me atraso, así que pido todas mis excusas. Me parece muy bien que tendrá una comisión paritaria y contará con la representación, o sea, aunque no esté el registro, que hay una representación, pero ¿podemos ser más específicos qué significa una representación? O sea, estamos hablando de una persona, estamos hablando de, no sé cómo se traduce la representación, si puedo preguntarle más precisión, perdón. Claro, o sea, aclarar qué significa representación. Claro, fue parte del debate. Lo tenemos, claro, quedó abierto porque como aún está en proceso de desarrollo el RAC, el Registro de Actividades Conexas, claro, ahí va a depender de las mujeres del sistema de organización. Entonces, pensamos en dejarlo abierto para que ellas puedan ver de qué forma van a tener la representación de sus actividades conexas, porque si lo colocábamos algún criterio,
Y como todo esto está en proceso de transición y de reconocimiento, más que ayudar, podríamos entorpecer la representación dentro del comité de administración. No era que yo no estaba leyendo bien la subjetividad de decir qué significa la representación, porque claro, es bastante amplio, entonces no especificado. Ok, muchas gracias. Sí, atendiendo también disculpe Presidente, atendiendo la diversidad regional y local de cada caleta que existe en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. ¿Ofrezco la palabra? ¿Ofrezco la palabra? Comencé. ¿Sí? Disculpe, presidente, Senadora solo Pascual. dejar establecido, si es posible, y dependiendo de la rapidez con que vayamos, si estas indicaciones pudieran no resolverse hoy día, esta específica, digamos, puesto que, insisto, en mi opinión, comparto plenamente la inquietud del Ejecutivo y el porqué de resolverlo de otra manera, pero me genera todavía dudas, inclusive con la indicación de la página 7, puesto que no tiene directa relación con la redacción de los 5 literales del artículo siguiente. Entonces, si le pudiéramos dar una nueva vuelta, nada más que exactamente. Sí, en la medida que vayamos avanzando, vamos viendo si hay algo exacto. Y como dijo el representante de la Subsecretaría de Pesca, también hay algunas que son más bien de forma, así que podemos avanzar rápido. Secretaria, ¿comenzamos votación? Presidente, la primera indicación que se presentó es de la senadora Núñez, está en la página 1, y es una indicación que comprende varios artículos de la ley 21.027 y artículos transitorios de la misma ley para modificar el proyecto, o sea, para en el fondo sustituir la frase organizaciones de pescadores artesanales, que se ocupa en el texto legal vigente, por organizaciones de pescadores y pescadoras artesanales. Aquí hay que hacer mención que el Ejecutivo hace una propuesta muy parecida, pero lo que el Ejecutivo propone es, el fraseo es organizaciones de la pesca artesanal. Primero dice, claro, organizaciones de la pesca artesanal o los usuarios, y más adelante sustituye la frase organizaciones de pescadores artesanales por organizaciones de la pesca artesanal. Eso lo va haciendo en varios artículos, igual como la propuesta de la senadora Núñez. Así que están esas dos propuestas. Senadora Núñez. Sí, a ver, efectivamente yo no tengo problema en subsumirlas si termina siendo eso el caso, pero creo que hay una importante distinción que a lo mejor no se está notando a primera vista, que si estamos empujando un proyecto de ley que busca precisamente tener una mirada de género en todo el desarrollo integral y armónico de las caretas pesqueras, obviamente con el enfoque en la administración, me parece correcto referirnos a organizaciones de pescadores y pescadoras, y no como plantea el Ejecutivo, ¿cierto?, organizaciones de pesca. O sea, me parece importante hacer ese distingo, pero y por eso lo planteo y pido, digamos, que se considere. De lo contrario, bueno, si queda subsumido, no creo que sea... Gracias, senadora Núñez. Yo le... sí. Yo encuentro razón a la senadora Núñez. Ambas son de lenguaje inclusivo, partamos de la base, o sea que no hay problema que se suceda una u otra. Pero en el caso de la senadora Núñez es más específico, no organizaciones de la pesca, sino organizaciones de los pescadores o las pescadoras. Entonces creo que es mucho más precisa en ese sentido, porque habla más bien no a la pesca, sino a la organización de los pescadores o pescadoras. Entonces yo creo que por un lado me parece que es más aterrizada dentro del lenguaje inclusivo, porque específicamente habla de los pescadores, no de la pesca. Yo quisiera consultarle al Ejecutivo cuál es la diferencia, porque existe una diferencia, una hace relación a las personas que realizan el oficio y la otra hace relación al oficio. O sea, uno habla de los pescadores y pescadoras y la otra indicación habla del oficio de la pesca. Eso uno. Esa es una pregunta. ¿Cuál es la diferencia para el Ejecutivo? Y lo otro es que en el Ejecutivo, en el número 1, habla de las organizaciones de la pesca artesanal o los usuarios. ¿Ya? Complementa, pero a la vez
en el número nuevo dice, y en una parte hace referencia solamente a las organizaciones de la pesca artesanal, omitiendo el o las o los usuarios. Sí. Antes del Ejecutivo, muy breve. La actual ley, la 21.027 que estamos modificando, establece organizaciones de pescadores artesanales. O sea, además, la indicación que hemos presentado va en la línea de la actual legislación de organizaciones de pescadores y pescadoras. O sea, en ningún caso la actual ley habla de, al menos refiriéndonos a este punto, de la pesca. O sea, el Ejecutivo está cambiando, además de organizaciones de pescadores y artesanales, a la actividad o poniendo el foco en la actividad. Senadora Pascual. Sí, para incluir, digamos, en la consulta, organizaciones de la pesca artesanal pudieran no necesariamente estar precisamente en el usufructo de la caleta. Pudieran ser derivaciones. Entonces me parece que es mucho más amplio que organizaciones de pescadores y pescadoras. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia en la distinción? Y efectivamente, ¿por qué se suman los y las usuarias? ¿Cuál sería la incidencia que pudieran tener a propósito de la ley de caleta? Eso se quería sumar a la consulta. Gracias, senadora Pascual. Don Vicente. ¿Vicente o Carolina? Gracias, presidente, por su intermedio responder las dudas de por qué como Ejecutivo, en vez de organizaciones de pescadoras y pescadores, de alguna forma proponemos esta del ILAS para evitar cierto tipo de confusión, porque no está plenamente definido cuándo se entienden pescadoras artesanales. Entonces, cuando una mujer se va a sentir parte de las pescadoras artesanales, cuando estoy en una organización solo de mujeres, entonces, en vista de que esta es una norma que queremos que vaya siendo evolutiva, porque sabemos que el rubro puede ser bastante machista, y vamos incluyendo, por supuesto, el lenguaje de género, vimos que podía ser una solución, organizaciones de pesca artesanal o las usuarias. Por eso lo tratamos desde ese lugar. No tenemos problema en lo que dicen las senadoras y senadores sobre ponerlo con esa nomenclatura, pero esa fue nuestra intención. No que se crea una confusión, porque esta ley, esta modificación a la ley, como sabemos, es bastante, entre comillas, rupturista, ¿no? Porque es un sector que suele crear un poco de resistencia. Entonces, para evitar un poco esa resistencia que se puede ir creando, era mantenerlo como organizaciones de la pesca artesanal. Y de ahí el las o los. No sé si me explico. Sí. En el fondo es más general de la pesca artesanal para que no existan dudas, por ejemplo, a qué es una pescadora. Claro, que no se entre en esa discusión que creemos que puede ser, si bien es relevante desde el lenguaje, no queremos que sea un impedimento para las pescadoras artesanales de componer una u otra organización. No sé si se entiende, senadora. Sí. Yo, por lo menos, sí. Yo creo que, gracias, presidente, no, a ver, primero entiendo, digamos, el argumento del Ejecutivo, pero no lo comparto, porque creo que no hay duda de cuando estamos frente a una pescadora, ¿me explico? Ahora, ¿cómo? Como organización. Claro, organizaciones de pescadores artesanales por organizaciones de pescadores y pescadoras artesanales. Para ser más explícita, creo que no hay duda cuando estamos frente a organizaciones de pescadoras. No veo esa duda que planteó el Ejecutivo cuando analizó la propuesta, y creo que efectivamente, como la ley debería ir evolucionando, yo me atrevería a dejarla planteada inmediatamente en la organización, el distingo que hay, si es que, insisto, estamos todos contestes de que estamos avanzando en una norma que tiene un enfoque de género, porque lo contrario hacemos el distingo en las instituciones, y para eso no tendríamos por qué hacer la bajada luego a quienes la componen. Gracias, presidente. Gracias, senadora Núñez. Ofrezco la palabra, senadora Pascual, y después el Ejecutivo. Presidente, yo comparto obviamente que el gran espíritu de estas modificaciones tiene que ver con poder incluir a las mujeres en estas organizaciones. Desde esa perspectiva, hacer la distinción si la organización es 100% masculina, 100% femenina o mixta, me parece que es más complejo. Entonces, pudiera ser
que la propuesta que en este caso nos hace el Ejecutivo sea totalmente inclusiva, incluso a las tres realidades, digamos, ¿no? Mientras se van adecuando a lo que realmente les está pidiendo estos cambios en la normativa, es que todas tiendan a ser mixtas. No sé si me entiendo yo, que esa es la discusión de fondo. Entonces, hoy día son la gran mayoría son 100% masculinas. Se está pidiendo que se incorporen las mujeres. Si hacer la distinción por poner de pescadoras implica que alguien va a subentender que entonces ahora vienen las organizaciones 100% solo femeninas y así tampoco no logramos que las mujeres se metan en las que ya existen, que es lo que necesitamos, pareciera entonces, ahora sí entiendo, el porqué de la redacción puede ser más inclusivo porque permite lo que actualmente hay, la transición para llegar y además poder llegar a organizaciones mixtas. Entonces yo me quedaría desde ese sentido, y entiendo absolutamente subsumida la propuesta de indicación de la senadora Núñez, que va en el mismo tenor. Y lo de los usuarios y las usuarias lo entiendo también, puesto que la norma en su origen también habla de los usuarios, y lo que se está haciendo solamente es la adecuación de género, digamos, en la referencia a las y los, nada más. Gracias, senadora Pascual. Yo creo que quedó bastante claro la explicación de la senadora Pascual. Aclaró bastante que en el fondo yo comparto que es como es más futurista a los cambios que pueda haber en las diferentes organizaciones, porque si yo lo dejo contextualizado, ¿qué es una organización de pescadores? ¿Qué es una organización de pescadoras artesanales? ¿Está constituida de 100% mujeres o se puede objetar porque hay hombres? Hoy en la de hombres también podría... es sutil, pero vamos a si le parece, senadora Núñez, la subsumimos la suya dentro de la otra, quedaría con la redacción del Ejecutivo. ¿Sí? Bien, ¿en votación? ¿Si les parece? ¿Les parece? Ya, unanimidad. Aprobado. Entonces, presidente, en la página 2 está aprobada la propuesta del Ejecutivo, ¿cierto? Donde... La que parte en la página 1. Perdón. Ah, no, en la página 2. O sea, la senadora Núñez está aprobada y se integra a la indicación del Ejecutivo. Perfecto. Pero en la página 2, respecto de esa adecuación que hacen, ¿cierto?, las organizaciones de pescadores artesanales por organizaciones de pescadores artesanales o usuarios, porque en este caso tienen que, perdón, organizaciones de pesca artesanal o los usuarios, perdón, sí, porque tienen que adecuar ese término que está aquí en la primera columna, que es el texto vigente. Correcto. ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Después viene una propuesta del Ejecutivo para sustituir el numeral 2 y empieza en la página 3. El numeral 2, sí, reemplaza ahí en el inciso primero, o sea, el texto de la Cámara de Diputados, perdón, reemplaza en el inciso primero del artículo 4 la frase como turismo por como actividades conexas a la pesca artesanal y agrega turismo. Aquí hay una primera indicación del Ejecutivo que está en la página 3 que dice, para reemplazar, no, aquí estamos en el artículo 3, perdón, presidente, me apuré. Por eso me apuré. ¿Por qué no me advirtió, presidente? Porque andaba buscando dónde iba usted. Al final de la página 2 ahí dice empieza. Número nuevo. Sí. ¿Sí? Entonces el Artículo Ejecutivo, 3 de la así ley es. 21.027. Así es. Entonces, aquí el artículo 3 dice, las caletas artesanales que sean otorgadas en destinación al servicio, ya sea por el Ministerio de Defensa Nacional o por el Ministerio de Bienes Nacionales, deberán ser asignadas a las organizaciones de pescadores artesanales. Aquí el Ejecutivo propone entonces sustituir esa frase por organizaciones de la pesca artesanal. Dice las dos veces que aparece porque en este mismo artículo 3 aparece esa misma... Sugiero que esto se va a repetir, por lo tanto solicitarle a la Secretaría que donde aparezca el término organizaciones de pescadores artesanales sea reemplazado por organizaciones de la pesca artesanal. Perfecto. Muy bien, presidente. Ahora sí, presidente, perdón, en el artículo 4, página 4, la Cámara de Diputados aprobó reemplazar en el inciso primero lo que aparece ahí en la segunda columna, y aquí tenemos dos indicaciones de las senadoras Allende y Pascual,
y de la senadora Núñez, que coinciden. Ellas proponen agregar, entre las palabras culturales y la conjunción, o las expresiones educacionales de capacitación. Por lo tanto, esto quedaría así. En las caletas asignadas de conformidad con el artículo anterior, se podrán realizar todas aquellas labores vinculadas con el desarrollo de las actividades pesqueras extractivas y de transformación, de pesca recreativa y de acuicultura de pequeña escala, de acuerdo con la normativa vigente, y otras actividades productivas, comerciales, culturales, educacionales, de capacitación, etcétera. Sí, aquí se mantendría entonces lo de la Cámara de Diputados, agregando esta propuesta de las senadoras Allende y Pascual y de la senadora Núñez. Senadora Núñez. Sí, y gracias. Para agregar además que esta es una propuesta de la Mesa Regional de Mujeres Trabajadoras de Pesca y Actividades Conexas de la región de Valparaíso que recibimos en la comisión y que veo cierto que la hemos recogido porque efectivamente lo que más ellas señalaban, que es que muchas mujeres no cuentan con educación formal completa y tienen intereses en complementarla. Además, los tiempos de desplazamiento fuera de las caletas es limitado para asistir a otros espacios de nivelación o adquisición de nuevas competencias. Y cierro comillas porque es un poco lo que señalaron cuando asistieron. Hay algunas cifras, por ejemplo, que me gustaría compartir. Solo el 33% no asistió a educación formal, el 20% tiene básica completa, el 18% básica incompleta, el 17% media incompleta, que fue la información que nos trajo la Mesa Regional de Mujeres de la región de Valparaíso. Por lo tanto, creo que es relevante poder señalar expresamente, más allá de que alguien pueda entender que en la palabra cultura, ¿cierto?, está todo el resto incorporado. Insisto expresamente que también como actividades quede la capacitación y la educación en nuestra ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Núñez. Senadora Allende. Exactamente en la misma línea, iba a decir lo mismo. Yo creo que fue bien interesante la exposición que hicieron las mujeres y que tienen toda la razón, porque esas cifras son muy reveladoras. El que muchas mujeres no cuentan con la educación formal completa, se está hablando de un 33% que no tiene la educación formal completa, que no asistió a esa educación formal, 18% la tiene incompleta, en fin, solo 20% completa. Pero además de todos esos factores, es muy importante también lo que ellos señalaron, el segundo elemento que ha sido las dificultades a veces para los desplazamientos, para asistir a otros lugares que les permita a ellos nivelar su educación o su capacitación y por lo tanto o las nuevas competencias que puede adquirir. Me parece muy importante que esto se pueda desarrollar al interior de las caletas. En ese sentido creo que recogemos bien en las indicaciones. Es un tema que nos plantearon ayer precisamente en la Comisión de Educación, que tiene que ver con la educación de adultos, donde sobre todo en la región de Valparaíso existe un problema con la seremía que está prohibiendo la realización en sedes vecinales, que es algo que se venía haciendo y que había permitido, digamos, que una gran cantidad de adultos pudiesen acceder al término de su educación básica y media, y eso es lo que mañana vamos a averiguar con el ministro, si es algo que es política nacional o es solamente en la región de Valparaíso, porque hay un decreto que hace la Seremia de Educación, en el fondo prohibiendo la realización de las clases. Y eso obviamente que coarta por desplazamiento, porque también son personas que tienen una historia, que para ellos no es lo mismo ir a una sala de clase, a un colegio, que poder realizarla en una sede vecinal. La infraestructura, uno podrá decir, no es la que se requiere, pero estamos hablando de personas adultas que por último pueden decidir si van o no. Pero bueno, es un tema que hay que trabajarlo y mañana vamos a ver qué nos dice el Ministerio de Educación. Pero mucho lo que usted nos informa, porque como no estamos en la Comisión de Educación, yo no tenía idea que existía esa disposición de la seremía. La verdad es que a primera vista, que habría que escuchar mejores argumentos, pero a primera vista parece algo que no va, digamos, con justamente lo que estamos planteando. Estamos hablando de educación de adultos. Y evidente que la sede vecinal es algo que siempre está próximo, que la gente accede, que están acostumbrados, que es familiar, que le queda cerca. Entonces, de verdad no se entiende si lo que más queremos nosotros es nivelar educación de adultos, que está muy por debajo de las medias, en fin. Así que yo me alegro mucho que usted nos informe de esto y yo le ruego, a nombre de la comisión nuestra,
que ponga especialmente énfasis en considerar, digamos, nuestra opinión de que, visto, como ahora nos hemos enterado, que y haciendo el símil con la caleta de pescadores, de lo importante que es darle facilidades. Eso es. Súper bueno que usted en eso plantee la inquietud que nosotros tenemos y el símil, y al mismo tiempo que no entendemos, o sea, de buena primera, puede que haya otras razones que no me doy cuenta, pero de buena primera suena muy poco razonable que se concentre en los colegios, pero pues hay que dar facilidad a los adultos. Senadora Pascual. Sí, no, yo sobre el punto, más allá de que nos extendemos, o sea, pasamos más allá del proyecto de ley que estamos en revisión, solo fundamentar que uno puede entender si es que lo que estuviera puesto es que solo hubiera una forma de rendir exámenes libres en materia de educación de adultos y que fuera adscribirse a una escuela especial para educación de adultos para rendición de exámenes libres. Y otra cosa bien diferente es el examen, la modalidad flexible, que uno puede estudiar en su propia casa también y rendir exámenes libres. Entonces, bajo esa normativa, o sea, esa consideración no tiene sentido la prohibición. Entonces, desde ese punto de vista, solo para refrendar lo que decía la senadora Allende. Muchas gracias. Entonces, o sea, hay que fusionarlas porque son el mismo texto. En votación, si les parece, aprobado. Eso ya está resuelto, pero esta tiene varias. Los números nuevos que dice. Tendríamos que ir a la tercera, presidente, porque... A la tercera, que está al final de la página 5. Al final de la página 5, así es. Sí, presidente. Aquí este es el artículo 5º de la ley 21.027. El Ejecutivo aquí propone, en el inciso 5º, dice reemplazar la frase, la que está subrayada, una solicitud dirigida al director del servicio por una solicitud dirigida a la o el director del servicio. Eso es una adecuación, presidente. Sí. ¿Sí le parece? Ya. Página 6. Seguimos en el artículo 5º. El presidente de la República aquí propone, la primera, esa está aprobada desde ya, presidente. Después es una adecuación para intercalar en el inciso 5º, literal A, entre la expresión y un listado de y los pescadores, la expresión las, las pescadoras y los pescadores, en el fondo, ¿cierto? Las y los pescadores. También. Claro, no, aquí sí, por cómo está. ¿Un listado de los pescadores? Sí, un listado de las y los pescadores. Claro, se fija, letra A, individualización de las organizaciones, que ahí se va a decir organizaciones de la pesca artesanal, solicitantes adjuntando copia de los estatutos respectivos con certificado de vigencia que posea una antigüedad no superior a 3 meses y un listado de las y los pescadores artesanales. Ya, perfecto. ¿Qué les parece? Luego, también del presidente de la República, va a reemplazar en el inciso 5º, pero en la letra B, la frase domicilio del apoderado por domicilio de la o el apoderado. ¿Qué les parece? Aprobado. Luego, presidente, número 3, dirigido al artículo 6, que habla de la propuesta de plan de administración, que contendrá los siguientes aspectos. Aquí el Ejecutivo sustituye este número 3 porque la Cámara de Diputados le agregó una letra G. Entonces el Ejecutivo aprovecha de hacer otro tipo de modificaciones, además de incluir esta letra G. Entonces la primera dice, en el inciso primero, intercalar en la letra B entre la frase pesqueras extractivas artesanales, la frase y actividades conexas señaladas en el artículo 4º de esta ley. Entonces quedaría letra B. Esto del plan de administración, presidente. Uso y actividades a desarrollar en la caleta, las que deben ser preferentemente y
artesanales y actividades conexas. señaladas en el artículo 4 de esta ley. Las que ya se hizo mención. Sí. Luego, para agregar en el literal, en la letra E, una oración final. En la letra E dice individualización de los mecanismos de administración y solución de conflictos, los que deberán contemplar un comité de administración en el que se encuentren representadas todas las organizaciones solicitantes. Se le agrega, el comité tendrá una composición paritaria, asimismo contará con representación de personas que desarrollen actividades conexas. Es la representación de las organizaciones. Correcto. Tengo una sola duda. Cuando digo comité paritario, ¿en dónde se resuelve la cantidad de integrantes del comité y cómo se resuelve la paridad? ¿Cuántos integrantes tiene un comité? Eso es lo que les está haciendo. Claro, porque si tiene número impar, hay que resolverlo de alguna, tiene que haber... Que la diferencia no sea mayor de uno. Claro, lo que pasa es que no está definido, no está explícito el número de integrantes del comité de administración, porque eso va a depender de la realidad de la caleta, de cuántas organizaciones existan. Está los porcentajes de la ponderación, ¿ya? Pero no está la cantidad, ¿ya? Eso no está establecido. Esa es mi pregunta. Porque entendía que no estaba clara la cantidad, pero tiene que haber una manera de resolver. Senadora Pascual. Sí, si en ninguna parte de esta legislación se define qué es lo que se entiende por composición paritaria, es sumamente atingente la pregunta, porque efectivamente no es lo mismo un criterio de paridad, que puede ser un 60-40, que paridad 50-50, y por cierto, también debería describirse qué sucede cuando el número es impar, donde ahí también los criterios de paridad plantean que, como obviamente no se puede partir una persona en dos, la diferencia entre los géneros no puede ser mayor a 1, digamos, ¿no? Y por lo tanto eso es un poco lo que debiera estar descrito en alguna parte. Yo lo comparto plenamente. Vicente. Presidente, por su intermedio, entiendo que vamos a ocupar la misma frase, creo, en un par de indicaciones que vienen más adelante. Quizás lo que podríamos presentar es un transitorio que clarifique qué se va a entender en cada uno de estos casos, y acogiendo lo que han señalado. No, tiene que desarrollarlo. Podríamos hacerlo permanente también. No sé. Carolina. Sí, en el caso de que la composición no fuera desigual, o sea, fuera 50-50, para ya entendemos 50-50. En caso que no hubiere, no sé, fueran 7, se entendería un 60 y un 40. Así lo entiende el Ejecutivo. Esa sería la composición. No, claro. Sí. Senadora Pascual. Yo comparto que se entienda así, no tengo problema con lo que se acaba de explicar, sin embargo, si no queda establecido en la ley, queda a interpretación de cualquier ejecutivo, de cualquier jefe de servicio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es mejor decirlo, con todas sus letras en alguna parte. Claro, hay que usar un criterio... Sí. Carolina. Sí, para una próxima sesión nosotros vamos a mandar, recogiendo la inquietud de la senadora, explicitando esto para que no se pueda interpretar después por otros gobiernos que se entiende por comité, una composición paritaria. Ah, sí, también. Perfecto. Correcto, entonces lo deja... Ya. Claro, pero ya, esa era la consulta. ¿Se va la senadora? Se va. Se enojó.
con la indignación de la senadora. Sí. Presidente, luego está también del Ejecutivo, en la letra F, derechos de los usuarios que no sean integrantes de las organizaciones solicitantes, intercalar la expresión las y, por lo tanto, derechos de las y los usuarios que no sean integrantes de las organizaciones solicitantes. ¿Se les parece? A continuación, el Ejecutivo propone, siguiendo la línea de la Cámara de Diputados, agregar una letra G a esta, que la Cámara ya la había presentado. Si no me equivoco, es igual, pero la voy a leer, presidente. Letra G, plan de erradicación de toda forma de discriminación y violencia por motivo de género. Dicho plan deberá establecer, a lo menos, un protocolo con enfoque de género que asegure criterios de equidad, no discriminación, participación y promoción de igualdad de derechos y oportunidades entre todas las personas. Pero tengo una duda ahí, secretaria, porque esto está aprobado por la Cámara de Diputados. Sí, lo que pasa es que el Ejecutivo, como sustituyó este número que había aprobado la Cámara, lo coloca de nuevo. Pero eso está aprobado, sí. Nosotros lo aprobamos en general ya. A eso voy. Habría que aprobarlo en particular. Senadora Allende. Pero hay una diferencia porque en la reacción del Ejecutivo no considera, habla del nuevo plan de erradicación que tiene que ver con la discriminación y la violencia, pero nosotros establecemos que deben hacerse sanciones en el caso de, que está en la indicación siguiente, pero que está relacionada, porque nosotros le agregamos en esa letra que establecer sanciones internas en el caso de realización de actos de discriminación, cosa que no está contemplado en el Ejecutivo. Estoy hablando de la página 8, la letra G, porque está ligado, por eso decía. Entonces tendríamos que rechazar la letra G del Ejecutivo. No. ¿No? La senadora Allende dice, frase claro, final, nos advierte que habría que agregar, que las senadoras Allende y Pascual proponen agregar una frase final a la letra G, a la que ya se le dio Correcto, lectura. pero es que Sí. si yo apruebo lo del Ejecutivo, elimino la letra G que viene en el texto. Son las mismas, presidente. Son las mismas, Es lo pero mismo. la elimino. No, la sustituye. Pero la sustituyo. Sí. Lo que pasa es que el Ejecutivo hizo esta figura. La Cámara de Diputados, su número 3 era agregar la letra G, nada más. Pero el Ejecutivo, después de todas las cosas que se dijeron en la comisión, presentó una indicación que sustituye entero el número 3. Y entonces agrega lo de las actividades conexas, la de la composición paritaria que ahora quedó pendiente, y... Sí. Dice, número 3 del presidente, para intercalar en el inciso primero B entre la frase y va... No, por eso, cuando eh, sustituye, aprovecha de meter varias otras materias que al Ejecutivo le interesan. No, es que nosotros, para que no se enredaran, porque tendríamos que haber puesto muchas cosas, no lo pusimos, pero nosotros sabemos que el Ejecutivo está proponiendo sustituir el número 3. Entonces, la letra G es la misma, pero las senadoras Allende y Pascual proponen agregar una frase final a la letra G que se leyó. Entonces, que la letra G dice plan de erradicación de toda forma de discriminación y violencia por motivo de género, y ahí establece qué es lo que tiene que establecer, y se agregaría, asimismo, deberá establecer este plan de erradicación, ¿cierto?, sanciones internas en caso de realización de actos de discriminación, amenazas, agresiones u otros actos de violencia contra las mujeres. Senadora Pascual. Sí, para la historia de la ley, la propuesta de indicación de la senadora Allende que me invita a suscribir va en el sentido de que también existe un proceso de reflexión de parte de los comités y que por lo tanto se coloquen de acuerdo en algunas medidas de sanciones internas. Esto no tiene nada que ver con el mismo nivel como si fuera un delito o reemplace la sanción en el caso de la evidencia de un delito, o sea, por ejemplo, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia de género, o sea, una serie de situaciones que obviamente tienen que también cursar por la vía legal, digamos, ¿no? Sino que, no sé, ahí la propia organización decide
cosa de poder ir ayudando a fomentar la transformación cultural en estas materias. Eso es un poco lo que busca la indicación y, por cierto, insisto, no reemplaza, en el caso de evidenciarse un delito, el curso de la acción de justicia, digamos, ¿no? Correcto. Yo comparto el fondo. La duda que me aqueja es si yo puedo establecer sanciones internas en un plan, en un protocolo, porque en el fondo el plan es cómo vamos a desarrollar el proceso, y para mí las sanciones tendrían que ir más bien en un reglamento que estableciera senadora Pascual. Sí, el plan efectivamente, como usted dice, se entiende en materia de todas las acciones de prevención, de fomento, educación y, por supuesto, de actuación en esta materia. Los protocolos, y lo digo por la experiencia de los partidos políticos que hemos asumido protocolos de abordaje y actuación frente a la violencia de género, son protocolos que también incluyen dentro de las propias normativas internas de cada uno de los partidos, con sus propios estatutos, sus propias sanciones. Por lo tanto, el protocolo, por eso es que, exacto, por eso es que este mismo artículo habla de plan. Este mismo literal está hablando de plan, la segunda frase habla de protocolo, y cuando la senadora Allende ingresa esta tercera frase, digamos, y está asumiendo que es frente en el protocolo y no en el plan. El plan es mucho más integral, puesto que puede tener prevención, educación, formación, etcétera, etcétera. Sin embargo, el protocolo es el que, en definitiva, define conductas y sanciones. Que haya aceptado la invitación de sumarse, es un poco que las propias organizaciones comiencen ellas mismas a generar estos espacios y entiendan que ellas mismas debieran en su protocolo generar algún tipo de sanción en caso de algún acto de discriminación, en fin, lo que aquí se dice, o de violencia. La única modificación que le haría yo, senadora Allende Pascual, es que colocaría que asimismo el protocolo deberá establecer sanciones internas en el caso de realización de actos de discriminación, para dejarlo explícito, que es donde tiene, me parece, donde tiene que ir. ¿Ya? Ya. Si les parece, entonces Me parece. aprobaríamos la letra G, que estaba pendiente, y la primera indicación de las senadoras Allende y Pascual, que van también a la letra G complementándola, y ahí se le agrega. Si les parece, aprobada con modificaciones. Presidente, sí. Luego está la indicación de las senadoras Allende y Pascual para agregar una letra nueva, que esto ya está referido al plan, ¿cierto?, de administración, contenido del plan de administración, identificación de los principales riesgos de emergencias naturales y de la acción humana que pueden producirse en la caleta, y de las medidas de prevención y acción en caso de producirse. Para ello, se deberá tomar en consideración los planes, estudios y recomendaciones que elabore el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres para la actividad y localidad. Presidente. Senadora Allende. Sí, esto mismo fue también planteado en la mesa, entiendo, regional de las mujeres acá en Valparaíso, pero que es importante porque también hay que incorporar, digamos, esta idea de que considerar, además de las claves de cuidado y seguridad, es que la mitigación de los riesgos naturales o los provocados por el hombre, porque hay violencia de género, puede ser tsunami, puede ser incendio, o puede ser alcoholismo, tráfico de droga, accidente de trabajo, en fin. Entonces, aquí nosotros identificamos los desastres o emergencia producidos, como decía, tanto por la naturaleza como por el hombre, pero siguiendo la línea Senapred, que eso es lo importante, ya que hemos creado por ley este organismo, que es relevante que empecemos a asumir, digamos, los lineamientos que el propio Senapred nos establece. Y también hay que tener presente en el caso de la Armada que también es cierto que dicta instrucciones a través del servicio del SHOA, más conocido como SHOA, o el Sistema Nacional de Alarma de Maremoto. Entonces, yo creo que esto lo plantearon las mujeres, nosotros lo recogemos, creemos que vale la pena incorporarlo.
es cierto que se aleja un poco, digamos, de lo que estábamos hablando, que es el tema de género, digamos, pero no está de más considerarlo, sobre todo si se alinea con lo que las instituciones están haciendo. No es que nosotros nos pongamos creativos y estamos nosotros proponiendo, digamos, nuevas funciones, sino que se alinea con lo que existe en torno de las emergencias causadas naturales o a veces por el propio hombre. De parte del Ejecutivo, ¿Gigiola? Sí, Gigliola. Gigliola. Sí, a través de su intermedio, presidente, bueno, apoyamos, estamos totalmente de acuerdo con la indicación de la senadora Allende Pascual, pero sí queremos hacer alusión que esto está contenido de cierta forma en el reglamento de administración, ¿ya? En el segundo inciso del artículo 17. Lo vamos a leer para que vean, hay una pequeña diferencia, pero para mayor tranquilidad está ya contenido. Se lo leo textual, sí, en el reglamento. Sí, está en el artículo 17 del reglamento, ¿ya? En el penúltimo inciso. Lo voy a leer para que podamos ver la diferencia que tiene con la indicación de ustedes. Atendida la estructura, configuración interna de la caleta, ubicación y existencia de infraestructura social, el plan de administración deberá contener, además de lo señalado, un plan de contingencia que se haga cargo de potenciales riesgos, tales como desastres naturales, incendios, marejadas, accidentes, contaminación marina, entre otros. Eso lo exige hoy día y está evaluado. Ya generalmente las organizaciones de la pesca artesanal lo que están haciendo es contratar un prevencionista de riesgo o se enlaza con la comuna en donde están emplazadas o también a nivel regional. Y quizás esta demanda que nace de las organizaciones, porque como antes no era obligatorio tenerlo, y estamos en proceso de implementación de la ley de caletas, aún no es tangible la implementación de los planes de esto. Así que eso se apoya, pero está contenido en el reglamento. Entonces quizás, no sé qué sugerencia puede tener el Ejecutivo, porque en el fondo estamos de acuerdo, solo que a lo mejor habría que aludir que ya existe en el reglamento o no decimos nada y se da por entendido de que es parte. Eso quiero saber. Porque se puede aludir, es decir, se aprueba la indicación, pero aludiendo se le puede agregar una línea que dice tal como lo estipula el artículo 17 del Comité de Administración. No tendríamos ningún problema, imagino, senadora Pascual, de agregarle aquello, ¿no? ¿Cómo? Sí, yo ya. Lo que pasa es que yo tengo una duda que me interpretó bien. ¿Qué pasa si cambia el reglamento? Mejor dejémoslo como está. No puede haber una... Dejémoslo como está, mejor que esté en la alineado. Si ustedes dijeron que están de acuerdo, lo aprobamos como está y pasamos. ¿Vicente? Sí, presidente, creo que efectivamente, creo que en el fondo algo está recogido del reglamento, pero creo que la indicación profundiza sobre el tema y además hace una mención al Senapred, que es algo nuevo, entonces es importante. ¿Lo dejamos así? ¿Aprobado? Presidente, disculpe, yo me tengo que ir. Sí. Sí, estamos al lado. Habiéndose Sí. cumplido el horario y el objetivo, la sesión se levanta. ¿Ese era? Seguimos mañana. Se levanta la sesión. Vamos a citar mañana a las 11:15, de 11:15 a 12:15.